una conversación esta tarde. Rogelio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Aquí estamos a la orden, lo que se ofrezca. Saludo a todo tu auditorio. En la historia reciente, Rogelio, México en algún momento ha sido autosuficiente en producción y consumo de maíz, en lo que produce y lo que necesita para su consumo. Sí, mira, Juan Carlos, te comento, mira, México no tiene ningún problema en autosuficiencia de maíz blanco. Que tú sabes, como todos los mexicanos sabemos que es el maíz importante, puesto que es el maíz que utilizamos para las tortillas, que tanto queremos y tanto nos gustan a los mexicanos. Entonces, en el tema de maíz blanco, Juan Carlos, México no tiene ningún problema. Pudiéramos tener problema en maíz blanco en trasladar producto de una zona a otra zona y que por costos de transportes y de fletes se saliera de mercado, pero como productor el país sí es autosuficiente sin ningún problema. Sí, ¿cuántas toneladas se producen en México cada año y cuántas toneladas se requieren para el consumo en México cada año? Mira, México produce, te hago la historia rápido, mira, en México se siembran 22 millones de hectáreas. De esos 22 millones de hectáreas, Juan Carlos, nada más 5.6 millones de hectáreas son de riego, que básicamente es donde se siembran estos maíces. No estoy diciendo que no se siembren en temporales también, pero el común denominador es sembrar maíces en riego. Nosotros producimos de maíz blanco, producimos 24 millones de toneladas, Juan Carlos. Con esos 24 millones de toneladas podemos decir que somos autosuficientes. Todavía por ahí de repente México exporta un poquito de maíz blanco que no se consume, sobre todo en el estado de Sinaloa, por estar tan lejos de los centros de consumo, que son, tú sabes que Sinaloa, y si no sabes, bueno, Sinaloa es el gran productor de maíces blancos en este país, y a veces ellos exportan un poquito de maíz para no hacerle mucha presión al precio y que no sea demasiado maíz el que esté en la zona, exportan un poquito, pero es muy poquito, exportan 1 millón de toneladas a veces. El problema lo tenemos, Juan Carlos, en la producción de maíz amarillo. Ahí es donde está el gran problema. Solamente producimos 3,5 millones de toneladas, y siendo los estados más importantes de productores de maíz amarillo son Chihuahua y Jalisco. Claro que hay muchos otros estados que producen maíz amarillo, pero nos hace falta mucho. ¿Y por qué, Juan Carlos? Pues es muy sencillo. Hablamos de las grandes importaciones que México hace de los Estados Unidos. México importa de Estados Unidos anualmente entre 17 y 18 millones de toneladas métricas de maíz amarillo, que básicamente van a la industria forrajera, a la industria del forraje, y una parte a la industria, a la industria. Entonces, el problema que tenemos es el maíz amarillo. Ahí sí tenemos mucho por hacer, porque tenemos que buscar la manera de ser autosuficientes o de ganarle la carrera a la autosuficiencia poco a poco, ir cerrando el trecho entre lo que producimos y lo que importamos para tener que importar menos básicamente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos, Juan Carlos, de cómo hacerle en este país para producir más maíz amarillo, porque en blanco estamos ya cubiertos. Sí, ¿por qué hay quienes dicen que con la prohibición de la importación de maíz transgénico se va a provocar un enorme problema de desabasto para el consumo del maíz en México? ¿Es correcta esta aseveración? Sí, Juan Carlos, mira, imagínate tú que dejemos de importar maíz de Estados Unidos. Entonces, ¿quién va a tapar el hueco de las 17,5 millones de toneladas que se importan? Acuérdate que hay toda una industria. Hay toda una industria muy grande de maíz amarillo que a la hora que tú digas, se paran las importaciones, ¿de dónde va a llegar ese maíz? Entonces, el maíz que tenemos en México para consumo humano, pues la industria va a empezar a pelear y se va a querer empezar a llevar ese maíz también, y obviamente que los precios de los maíces van a subir, y los agricultores no les queda de otra opción, Juan Carlos. Los agricultores van a tratar de vender su maíz al mejor postor, al mejor precio, para poder hacer puntos de equilibrio, para poder llegar a los puntos estos de equilibrio de los que te llamo, poder hacer la contrarrestación a los costos de producción y poder ganar dinero. Entonces,
definitivamente, a ver, si dejamos de importar 17 millones y medio de toneladas de maíz, o dejamos que se muera toda una industria que consume estas 17 millones y medio de toneladas, o las empezamos a producir. Claro que entonces empieza a competir el amarillo con el blanco, y sin duda nos va a empezar a hacer falta maíz blanco, que es el que utilizamos para el consumo humano. Entonces, en ese sentido... ¿Qué hace la... Sí. Perdón, pregúntame, dime. Sí, ¿qué hace la industria con el maíz amarillo? ¿Qué es lo que produce la industria con el maíz amarillo? Bueno, básicamente el gran porcentaje del maíz que se importa se utiliza para forraje, para alimentar pollos, para alimentar ganado lechero, para alimentar ganado que está en engorda, para la industria porcícola, para todo tipo de animales que consumen estos alimentos, estos forrajes, y que esos animales o que esta industria en el pollo, en el huevo, en el ganado lechero, pues termina siendo en producto final para el consumo humano también, como leche, como pollo, como huevo, como carne, como mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el maíz amarillo transgénico, la prohibición es para el que se consume, para las personas, o lo que se prohíbe es que se importe maíz transgénico para la industria, o se podrá seguir importando maíz transgénico siempre y cuando no se use para consumo humano. ¿Cómo está esta prohibición? Pues mira, tú sabes que hay un decreto que fue emitido hace tiempo, y últimamente ha sido un tema de una gran discusión a nivel nacional, y un tema donde hasta el presidente se ha pronunciado. Entonces, el presidente de la República se pronunció hace algunos días y dijo que la importación de maíz era única y exclusivamente prohibida para el consumo humano. Y cuando dijeron esto, se entiende que entonces las tortillas que consumimos en este país, pues no podrán ser, la harina de maíz no podrá ser producida con maíces genéticamente modificados. Y por ese lado, yo creo que no tenemos ningún problema en este país, porque somos autosuficientes en el blanco. Pero ha habido muchas discusiones y ha habido muchas malainterpretaciones o interpretaciones diferentes del maíz genéticamente modificado. Parece ser, Juan Carlos, que ya ha quedado claro, y creo que por ahí va a haber una noticia muy pronto donde se va a decir que la única prohibición que tiene el maíz genéticamente modificado que viene de los Estados Unidos o que viene de otros países que son genéticamente modificadas sus producciones, sería para la nixtamalización de la harina que se fabrica para las tortillas. Entonces, en el sentido de utilizar maíz amarillo de importación que va para la industria del forraje, no habría ningún problema, y para otro tipo de industrias, que es mucho menos, tampoco habría problema, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, bueno, es trabajar muy fuertemente en tecnologías, en desarrollo de nuevas variedades, y empezar a sembrar más áreas de maíz amarillo en este país. Pero, ¿de dónde vamos a sacar más áreas? Pues se las vamos a tener que quitar a las áreas que ya se encuentran ocupadas ahorita con maíces blancos. Entonces, es un tema medio complicado, que es un tema que no tiene mucho sentido cómo le vamos a hacer, pero creo que hay mucho por hacer en el sur-sureste, pero yo no sé si podamos tener la capacidad como país para producir 17 o 18 millones de toneladas adicionales a las que ya tenemos hoy de maíz amarillo, para poder dejar de estar importando maíces genéticamente modificados y utilizar maíces convencionales, que son los que tenemos en este país. Sí. ¿El argumento de la prohibición es el tema de salud? Mira, se ha hablado mucho de eso, Juan Carlos. Sin embargo, no hay una comprobación o no hay pruebas científicas que comprueben de que el maíz genéticamente modificado tiene daños sobre la salud. Tenemos más de 25 años, Juan Carlos, de estar consumiendo tú y yo y todos los mexicanos subproductos
de productos de maíces genéticamente modificados, y lo que vemos cada vez más es que la expectativa de vida se está incrementando. Entonces, lejos de pensar que el maíz genéticamente modificado nos hace algún daño a la salud o al medio ambiente, pues lejos de pensar en eso, creo que ha sido una gran innovación tecnológica de hace muchos años, de científicos en diferentes partes del mundo para encontrar estas tecnologías de los OGM y poder tener más alimentos en el mundo y poder producir más grano y poderle llegar a más países, a más gente, para combatir la gran hambruna que hay, ¿no? Entonces, bueno, hoy en México tenemos el debate, tenemos el tema de que se importan 17 millones de toneladas prácticamente de los Estados Unidos. Hay quien ha habido que se ha pronunciado ahí a favor de que estas importaciones se detengan, se paren. Yo te diría que si eso sucede, Juan Carlos, pues nada más imagínate tú lo que le va a pasar a esta industria que tenemos en el país, industria pecuaria, industria almidonera, muy pequeño, muy pequeño, la industria de autoconsumo de maíz amarillo en este país. Pues hay gustos, hay gente que le gusta comer tortillas de maíz amarillo, pero cuando digo autoconsumo, pues me refiero que no es genéticamente modificado, porque es el mismo maíz de variedades convencionales que están sembrando aquí en México. Entonces, echémonos un clavado profundo, Juan Carlos, a la ciencia, echémonos un clavado muy profundo a ver qué están haciendo otros países, cómo es que se están consumiendo estos maíces genéticamente modificados, y que podamos ver que no hay ningún riesgo, que no hay ningún daño, que no hay ningún problema, porque no los vamos a consumir directamente, porque no nos vamos a comer la tortilla, pero sí vamos a consumir subproductos de productos que fueron como materia prima maíces amarillos que se trajeron del exterior. Mientras no los podamos producir aquí en este país, pues tendremos que seguir viendo de dónde vienen y cómo vienen, y básicamente en el mundo, Juan Carlos, como información, sería muy difícil encontrar 17 millones de toneladas de maíces convencionales. Ahí están los datos, ahí está la información de lo que producen el resto de los países del mundo, si es genéticamente modificado, si es convencional, y sería muy complicado importar maíces convencionales de otras partes del mundo. Sí. Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Gracias, Juan Carlos. Un saludo al auditorio y a ti con mucho cariño. Gracias. Muy buenas tardes.